Hola, ¿cómo están ustedes? Con el auspicio de Relojes Oria y Comercial Castro, esta es una nueva emisión de Scanner Internacional y sigue la Copa América al mismo tiempo que la Eurocopa. Va a haber un campeón de Europa y un campeón de América. Ya los equipos se van preparando para las finales en Europa, semifinales aquí en América, pero lo que llama la atención esta vez en este campeonato es que muchos de los favoritos han ido quedando afuera. Novedad, ya lo veremos. ¿Quién será campeón de Europa? Ya no está Francia, ya no está Alemania. Ya lo sabremos. ¿Quién será campeón de América? También ya lo sabremos. Mientras tanto, la Copa América ocurre en Brasil, en donde el presidente Jair Bolsonaro, que se ha hecho famoso en el mundo entero por decir que el coronavirus no era más que un pequeño resfrío y que no podía hacer ningún daño a las personas, pero la cuarentena sí podía hacer mucho daño a la economía. Bueno, perdió Bolsonaro, puesto que el virus hizo mucho daño a las personas, está segundo en el mundo en cantidad de fallecidos y también hizo mucho daño a la economía, puesto que la gran industria pesada de Brasil, que está en su gran mayoría en el estado de Río Grande do Sul, tuvo que cerrar finalmente por falta de materias primas, por falta de transporte, falta de mano de obra, etc. Y una de las cosas que vemos es la falta o la tremenda baja que hay en la entrega de automóviles nuevos en todo el continente sudamericano, puesto que esos automóviles nuevos, aunque sean de marcas japonesas, europeas e incluso algunas norteamericanas, son fabricadas en las grandes plantas donde también se hacen los buses, que quedan en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. Bolsonaro se verá enfrentado a un impeachment o juicio político. Parece más que probable, yo diría más bien más que seguro. Ya lo veremos, pero veremos cómo Jair Bolsonaro enfrenta esta nueva crisis política en la que tiene sometido a su país, puesto que un impeachment significaría elecciones antes del próximo año, que es el plazo. En realidad sería más inteligente de parte de la oposición esperar el próximo año y ganar en todo triunfo con seguramente el candidato Lula da Silva, y luego hacer un juicio político al expresidente. La verdad es que hacer un juicio político en estos momentos en que hay una grave crisis sanitaria y una grave crisis económica sería poco prudente y poco diestro de parte de la oposición brasileña. Pero ya veremos qué pasa. Mientras tanto, recordemos la famosa frase de Albert Camus en su libro La peste, que dice: lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo suele ser muy horroroso. Y vaya que ha sido horroroso en este último año y medio en este planeta Tierra, el espectáculo de las almas desnudas. Vámonos a ver otras almas en Perú, en donde Keiko Fujimori sigue
insistiendo en el fraude electoral, a pesar de que el Tribunal Electoral peruano ya confirmó, certificó que no hubo fraude electoral. Lo que no quiere decir que no lo hubo, solo quiere decir que no se captó, no se descubrió. Y como en todas las elecciones, en todas partes del mundo, probablemente algún tipo de manejo hubo, pero esos manejos en todas partes, y ya se ha asumido, corresponden a acciones de ambos lados y finalmente se anulan solas, se equilibran. De manera que Keiko Fujimori mandó una delegación a la OEA a entrevistarse con Almagro, el secretario general de la OEA, sin duda partidario de Keiko Fujimori, o al menos no partidario del candidato de izquierda Pedro Castillo, puesto que Almagro pertenece a la derecha sudamericana, a la derecha del continente americano, y a pesar de que su preferencia hubiese ido por otro tipo de candidato que no lo fue, como Kuczynski o Sagasti en Perú, finalmente Fujimori era para él el mal que podía producir menos daño. Sin embargo, Almagro no recibió a esta delegación en Washington y tampoco asistió la prensa, tampoco asistieron los periodistas a este encuentro. Por consiguiente, la delegación peruana viajó a Washington, llegó a la OEA y no la recibió nadie. Esto marca definitivamente el triunfo electoral del candidato Pedro Castillo, quien anunció que así como en Chile, su primer acto va a ser crear una asamblea, no convención, una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución peruana. Latinoamérica está evolucionando, Latinoamérica está cambiando su mirada, Latinoamérica está enfrentando nuevos desafíos, pero eso será tema para la próxima emisión, porque ya es hora de despedirse. Que estén ustedes muy bien.